Vamos a conversar sobre el tablero de querellas públicas y privadas y acciones civiles resarcitorias, sus vericuetos y trampas. Escogimos los 14 puntos más importantes de cada una de estas acciones, en realidad de las características de los escritos que deben tener las querellas de acción penal pública, de acción penal privada y las acciones civiles resarcitorias. Sabemos bien todos nosotros que formamos parte del equipo de Yuritech que la acción penal pública está regulada en el artículo 76 y el 304 del Código Penal, porque hace una referencia directa a las características que debe tener la acusación fiscal en los delitos de acción pública. Entonces, en una querella de acción penal privada debemos seguir los mismos lineamientos o requisitos que tiene que seguir un fiscal cuando hace su requerimiento, su acusación. La acción penal privada está regulada por el artículo 74 del mismo Código Procesal Penal y la acción civil por el artículo 102. Para la presentación de la querella de acción penal pública, que en adelante llamaremos la querella pública, debe presentarse ante la Fiscalía porque hay un proceso en curso y hay un término para presentar esa acusación penal pública que ahora veremos. Si es una querella privada, se plantea directamente ante el tribunal penal que corresponde, generalmente del domicilio del acusado o querellado. La acción civil resarcitoria se va a plantear según se trate de un caso u otro. Si es en acción penal pública, ante el Ministerio Público, y si es en acción penal privada, ante el Tribunal de Juicio. Deben constar en todos esos 3 escritos, querella de acción penal pública, de acción penal privada, y en la acción civil resarcitoria, los datos de las partes. Lo que sucede es que deben ser muy claros y también se debe establecer en cuanto a las querellas de acción penal privada el domicilio exacto del querellado y del querellante como requisito de admisibilidad de las querellas, no así en la querella de acción penal pública. Sin embargo, lo recomendable es que para evitar interpretaciones atrabiliarias de los fiscales o los jueces, mejor poner los datos de todo el mundo. Inclusive, aunque nuestra legislación procesal establecía que las querellas y las acciones civiles se pueden presentar por un mandatario especial, hubo una jueza que exigía que el querellante fuera personalmente a presentar la querella y si no, la rechazaba. Todavía es jueza, aunque parezca mentira. En cuanto a los hechos, en la de acción penal pública hay una relación precisa y circunstanciada de hechos que además debe estar absolutamente ceñida a los requisitos de una acusación fiscal. En la querella de acción penal privada hay requisitos que son más específicos, pero que de una u otra medida siempre se consideran en las acusaciones fiscales o en las querellas públicas, como es las circunstancias del hecho, el lugar, el momento en que se ejecutó, si se sabe.
Hay un detalle muy curioso que hemos notado en nuestras conversaciones y es en cuanto a la fundamentación jurídica y el vínculo jurídico. No hay duda que en acción penal pública tiene que establecerse la fundamentación de la acusación con la expresión de los elementos de convicción que la motivan, las pruebas. Mientras que en la de acción penal privada no dice que debe hacerse esa fundamentación. La acción civil tiene una especialidad y es que debe establecerse el vínculo jurídico entre los hechos atribuidos al imputado y la responsabilidad civil que va a sobrevenir de esas conductas. En séptimo lugar tenemos la reparación del daño. En la querella de acción pública, en la querella pública, hay que decir qué carácter se invoca y el daño cuya reparación se pretende, aunque no se diga el monto. En la querella privada hay que solicitar concretamente la reparación del daño si se ejerce la acción civil. En acción civil, obviamente, hay que establecer el daño cuya reparación se pretende, aunque no se precise el monto en ese momento. Recuérdense que será en la fase de juicio cuando definitivamente se establezca el quantum del reclamo pecuniario que haga la parte actora civil. Aunque en cuanto a las pruebas, los requisitos de la acción civil no establecen específicamente que hay que ofrecer prueba, es indudable que como demanda civil, que es esta acción civil resarcitoria, que también ahora la regula en gran medida en lo aplicable el Código Procesal Civil vigente, pues debe haber un ofrecimiento del acervo probatorio. Cuanto al fundamento legal, la querella de acción pública exige la cita de los preceptos jurídicos aplicables, no así la querella privada ni la acción civil. Recomendamos, por supuesto, que es mejor hacer esas citas de derecho en todas estas piezas, tanto la acusación privada, la acusación pública, como la acción civil. En cuanto a la prueba documental, volvemos a decir que la acción civil no establece específicamente un requisito, pero en aplicación de una interpretación jurídica integral, sistemática, pues obviamente hay un ofrecimiento civil. Sí hay que recordar que en cuanto a los motivos de la acción civil, no son una copia y pega de la relación de hechos de la querella. Ahora, con la reforma procesal civil, esos hechos deben ir encaminados a establecer la responsabilidad de los demandados civiles, sea el imputado o sean los que tienen una responsabilidad civil extracontractual o administrativa, como en el caso del Estado, cuando es demandado civilmente en procesos penales. Los documentos, como están regulados en materia de acusación pública, de querella de acción pública, deben decirse dónde se encuentran, si no se acompañan, para que el tribunal lo requiera, y debe indicarse para qué se ofrecen, para cuáles hechos y las circunstancias que se pretenden probar, y si eso no se dice, la prueba es inadmisible. Aquí hay algo muy interesante que hay que recalcar, porque es praxis de los tribunales de juicio exigir que las partes digan, por ejemplo, en un documento qué trozo, qué párrafo le interesa, y hay que ser en eso muy cuidadoso. La firma
de el querellante o del actor civil solo está pedida específicamente en los requisitos de la querella privada, no así en la pública o en acción civil. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué acusación o qué demanda se recibe sin firma? Obviamente hay que integrar esas normas. En cuanto a las copias de estas acciones, la querella de acción penal pública no es específica en cuanto a que hay que presentar copias. Es la querella de acción penal privada la que exige copia de la querella para cada querellado. Muy interesante, porque ahora con el tema del expediente electrónico digital no tiene sentido presentar copias, porque simplemente le dan acceso al escritorio o al expediente virtual y el querellado y el demandado civil obtienen los documentos que quieran. Hay un par de detalles más muy concretos, y es en cuanto al carácter y el proceso que se refiere. Estos los exige únicamente la acción civil resarcitoria. Este tablero de requisitos, de vericuetos y de trampas nos permite precisamente analizar de manera sistemática y precisa cualquier querella o cualquier acción civil para saber si cumple con los requisitos de admisibilidad o formales. Asimismo, nos llama mucho la atención que hay casos en donde, en aplicación del numeral 20 del Código Procesal Penal, se autoriza la conversión de la acción penal pública en acción penal privada. Y vea cómo vamos a tener más requisitos que los que tenía el escrito de acción penal pública. Por ejemplo, en cuanto a los nombres, apellidos, domicilio del querellado y cualquier descripción para identificarlo. En cuanto a la reparación del daño, tiene que concretarse qué reparación se pretende si se ejerce la acción civil. El ofrecimiento de testigos está bien y más claro regulado en la querella de acción penal privada. Y curiosamente, en cuanto a los documentos y en lo atinente a los casos de calumnias, injurias o difamaciones, hay que aportar el documento o la grabación que, en criterio del accionante, contenga esas especies acusadas, si es posible presentarla. En cuanto a la firma, la querella de acción penal privada establece un principio que es un principio general, pero solo esta acción penal privada lo dice, y es no solo la firma del actuante, sino la firma a ruego de otra persona en nombre del actuante. O sea, si la persona casi no se da, no sabe firmar o no puede firmar, ponen a otro en presencia de quien autentique. Aquí habría que cuestionar si eso lo puede autenticar un abogado o se requiere una autenticación notarial para que pueda iniciarse el proceso. Este tablero nos da precisamente las líneas de juego en cada una de estas acciones. Así es que mis colegas dirán lo que deseen aportar y contradecir, porque de eso se trata. Una discusión muy interesante es cuándo debe plantearse, cuál es el momento oportuno para plantear la acción civil resarcitoria, sobre todo en las querellas de acción penal pública, porque estamos claros que en las querellas de acción penal privada se presenta conjuntamente. La recomendación nuestra es siempre presentarla conjuntamente con la querella. Sin embargo, en la acción penal pública, cuando se presenta ante el Ministerio Público la querella, los tribunales han dicho, o la jurisprudencia ha dicho, que es cuando nos dan la audiencia del 308, que es para liquidar los daños y perjuicios. Entonces, puede ser precisamente en ese momento o
de esa audiencia del 308 del Código Procesal Penal. Y el código es claro al decir también que se debe presentar la acción civil resarcitoria antes de trasladar el expediente al juzgado penal. O sea, de la fiscalía al juzgado penal ya tiene que estar presentada la acción civil resarcitoria. Bueno, otro aspecto importante es con respecto a la prueba de la acción civil resarcitoria. Además de aportar prueba que demuestre el nexo entre el daño que se invoca y los motivos de la acción civil resarcitoria, siempre es importante aportar pruebas que vayan directamente dirigidos a demostrar el daño, porque es necesario que el juez logre entender y logre tener por acreditado el daño, de manera tal que es importante siempre, dentro de la prueba que se aporte con la acción civil resarcitoria, aportar medios de prueba que vayan directamente dirigidos a demostrar el daño causado que se describe en la acción civil resarcitoria. Yo quería agregar que en la acción penal privada, en la querella, es importante el domicilio, porque han habido algunos casos en los que el domicilio no corresponde tal vez al de la persona querellada, entonces el proceso no avanza hasta que se le notifique la querella a la persona. Entonces es importante tener bien el domicilio o de algún familiar o algo donde se puede encontrar a la persona. Así es. Sí, también es importante tener claro que en las querellas y acciones civiles de acción penal privada, la parte ofendida puede contar con el auxilio judicial del tribunal para lograr evacuar prueba y para localizar a los querellados y a los demandados civiles. Sí, y bueno, también es importante tener en cuenta que la acción civil resarcitoria se puede tener por desestimada. Por ejemplo, en las querellas de acción penal privada, si el querellante no se presenta a la audiencia de conciliación, bueno, el tribunal va a tener por desestimada la querella de acción civil resarcitoria. O, por ejemplo, también se puede presentar en las querellas de acción penal pública cuando el querellante de actor civil, bueno, en este caso el actor civil, no concreta sus pretensiones, las pretensiones que da el 308 del Código Procesal. Así es, importantísimas aportaciones y observaciones. Y hay un detalle que es muy curioso, que parece ser una pequeña laguna en el procedimiento penal, y es que plazo tiene la víctima, el querellante, cuando el Ministerio Público autoriza la conversión para presentar la querella de acción penal pública ante el tribunal. ¿A ustedes qué les parece? Realmente el No código existe no para establece no hay No ningún dice plazo. nada. Y hay otra cosa muy importante, y es que cuando el Ministerio Público autoriza la conversión de acción penal pública en privada, yo he visto dos modalidades. Existen fiscalías que trasladan ellos directamente el expediente, otras fiscalías le entregan a uno el expediente, y bueno, ojo, cuando llegamos al tribunal pues hay que volver a presentar la querella. Eso es muy importante, porque mucha gente piensa que con el traslado del expediente, si ya se había presentado ante el Ministerio Público la querella, no existe necesidad, pues es otro tipo de querella, de modo que el documento hay que hacerlo nuevamente y volverlo a presentar. y además darle traslado a los querellados. Y seguir el procedimiento de la querella de acción penal privada, no del ordinario, porque cuando un expediente llega al tribunal como una querella de acción penal pública, ya llega después de haber pasado la audiencia preliminar y va listo para señalamiento de juicio. ¿Verdad? Cuando se da la conversión ya va sin fiscalía, Va sin fiscalía. va directo. Primero hay una audiencia de Pero conciliación. le van a dar traslado de la querella y de la acción civil a la contraparte. Y así que le dan traslado, señalan una audiencia de conciliación. Y ahí viene lo que planteaba Jorge. O sea, si hay que pedir auxilio judicial para que traigan prueba documental, o por ejemplo, para que se ordene la extradición de algún querellado que no esté en el país.
porque habría que notificarle a ese. Y para que se dé la audiencia de conciliación tienen que estar notificados todos. Entonces es muy interesante. Creo que este tipo de análisis y de conversaciones jurídicas pues enriquecen nuestro conocimiento y afilan nuestras espadas para poder combatir en estrados de manera más eficaz. Muchísimas gracias.